Bueno, entonces en este video les voy a explicar cómo es que podemos llegar a utilizar la herramienta que aquí en Power BI se llama el Drill Through o a lo que nos hemos venido refiriendo como el Zoom. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un proyecto bastante grande. Como pueden ver, se compone de diferentes edificios y nosotros queremos ver o queremos que el Power BI sea capaz de extraer la información específica de cada uno de esos componentes de este gran proyecto. Entonces, para esto, lo que podemos hacer es esa herramienta del Drill Through, que como vemos aquí un ejemplo, si queremos ver en detalle la información del edificio de la biblioteca, le damos clic derecho acá y le damos el comando al Power BI que haga el drill through en ese edificio que queremos. Ya el Power BI está configurado y sabe que el drill through se hace en la hoja que nosotros creamos y se llama Zoom. Ya pues en el video les explicaré desde el inicio cómo se hace esto, pero es simplemente para que vean a qué es lo que vamos a llegar con esta herramienta. Entonces, si le damos acá en Zoom, nos llevas a esa hoja y vemos ya en detalle, vean que aquí aparece únicamente el modelo de ese edificio, aquí aparecen unas características o bueno, algunas variables que tienen los elementos de ese edificio y vemos que estamos pues efectivamente en el detalle de la biblioteca. Lo mismo sucede para los otros edificios, por ejemplo, si queremos ver ahora el de laboratorios y ciencia, hacemos lo mismo. Le damos clic derecho, drill through y le damos zoom. Entonces ya en esta nueva hoja lo que va a pasar es que nos va a mostrar es la información de laboratorios y ciencia. Bueno, acá nos toca mover eso un poco, pero como pueden ver, pues se actualizó esta hoja y acá nos está mostrando el edificio de laboratorios y ciencias con la información de este edificio. Entonces, para poder llegar a esto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En primer lugar, ustedes deben tener los modelos pequeños que van a conformar ese modelo grande. Entonces, por ejemplo, ya acá tenemos un proyecto en Zipaquirá. Les voy a mostrar por qué modelos pequeños se componen. Entonces, por ejemplo, acá abrí uno de esos modelos que les está mostrando. Este es el modelo que tiene el bloque doble. Y ahora vamos a abrir el del bloque individual, que será el segundo componente del gran proyecto. Entonces acá está el bloque individual. Entonces nuestro proyecto grande va a ser la combinación de este bloque individual y este bloque doble. Cuando ustedes ya tengan entonces acá los modelos en Revit por separado de los modelos pequeños que van a componer ese modelo, sí, el modelo grande, lo que vamos a hacer es exportarlos a Navisworks para que en ese programa los juntemos y creemos el modelo federado. Entonces, para eso vamos a utilizar la herramienta que ya viene preinstalada dentro de Revit, que es acá en la pestaña de complementos, nos vamos a herramientas externas, Navisworks, bueno, y aquí les saldrá la versión que ustedes tengan. Entonces acá le vamos a dar en esta otra carpeta, acá. Entonces, acá lo que nos va a hacer es exportar ese Revit como un NWC. Entonces acá está Zipaquirá bloque doble en tipo NWC. Lo vamos a guardar. Listo. Y lo mismo para el segundo modelo. Vamos a complementos, herramientas externas y lo exportamos para que quede de tipo NWC. Aquí estoy en la carpeta que quiero y listo. Lo guardo acá mismo. Perfecto. Una vez ya contemos con los archivos en NWC, entonces nos vamos a Navisworks. Aquí abrimos el programa y lo que vamos a hacer es combinar de cierta manera esos dos modelos para crear el modelo federado. Entonces acá le vamos a dar a nuevo proyecto y vamos a escoger esta opción acá de Append. Entonces acá vamos a buscar nuestra carpeta, que es este tutorial, y vamos a escoger, por ejemplo, primero el bloque individual.
Listo, entonces acá ya importamos el primer modelo pequeño, vamos a importar el segundo. Como pueden ver, acá está ese bloque individual. Y acá le damos a Append e importamos el Navisworks de bloque doble. Listo, entonces acá ya quedó el modelo completo, pero conformado por los modelos más pequeños. Cuando tenemos ya el modelo completo, ustedes pueden agregar pues acá la cantidad de modelos que tengan. Vamos a exportar el modelo federado. Nos vamos acá a la pestaña de Output y lo vamos a exportar como un NWD. Le ponemos título, entonces vamos a ponerle Zipaquirá, Quirá, Federal. Voy a copiar esto, que aquí no lo vuelve a pedir. Entonces, dentro de esa misma carpeta, guardo Zipaquirá Federal y se me va a guardar como un NWD, que sería el modelo federado que viene de Navisworks. Listo, le damos guardar. Ya con esto, ya tenemos el modelo completo, podemos pasar a Rotzer. Entonces vamos a abrir Rotzer para que recuerden cómo se entra. Entonces esta es la página principal donde está pues toda la información y nos vamos acá abajo y le vamos a dar a entrar a beta, que es la última versión de este software. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Google y acá inmediatamente se nos va a abrir nuestra carpeta de Google Drive donde debemos tener esa información guardada. Porque a mí se me actualizó inmediatamente, porque yo acá dentro de la nube que maneja mi computador tengo Google Drive. Si ustedes no la tienen conectada, simplemente deben meterse a su Drive, eh, meterse a su Drive, pueden crear una nueva carpeta, pongámosle aquí prueba y agregan entonces los modelos. Entonces agregamos este de Zipaquirá Federado, el Naviswork de Zipaquirá bloque doble y el de Zipaquirá bloque individual. Entonces, si ustedes no tienen como sincronizado las carpetas de su computador con Google, pueden hacer esto. Entran a su Drive y cargan entonces los modelos que vayan a utilizar. Entonces acá podemos ver que me debe aparecer esa nueva carpeta. Le voy a dar refrescar. Entonces acá está la carpeta de prueba y me aparecen exactamente los mismos, pues los archivos que yo acabo de cargar. Entonces yo voy a utilizar esta que tengo conectada con mi computador sincronizado. Entonces acá, en primer lugar, podemos iniciar creando el reporte del modelo federado, o sea, es decir, del proyecto con todos los modelos. Entonces le vamos a dar seleccionar, aceptar y continuar. Y aquí Roger empieza a hacer la traducción, así se llama, del modelo para poder, en primer lugar, visualizarlo en línea. Listo, entonces acá ya Roger hizo la traducción, acá está el modelo. Y hasta este paso simplemente podemos visualizarlo en línea y tenemos las herramientas del visualizador de Autodesk, tenemos la caja de sección, acá podemos ver la caja de sección y tenemos bueno, para hacer recorridos y para medir, bueno, diferentes herramientas. Cuando tengamos esto, entonces ya pasamos a generar reporte para que se genere el reporte de Power BI con este modelo. Entonces, en primer lugar, para que se genere ese reporte, nosotros debemos seleccionar las variables que queremos ver de ese modelo. Entonces, en principio, a mí me aparecen todas las variables del modelo seleccionadas y como no sobrepasamos el límite de información en Power BI, pues yo podría descargar el reporte con toda esa información. Sin embargo, a mí no me interesa pues muchas de esas variables que están acá. Entonces, yo las voy a dejar de seleccionar todas y voy a buscar las que me interesan. En primer lugar, voy a buscar este 4D Task ID, que nuestro modelo es un identificador por elementos. Entonces, y por elementos y por grupos. Por ejemplo, nosotros, todas las columnas tienen el 4D Task ID de 91. Todas las vigas tienen un 4D Task ID igual y así sucesivamente. Entonces, voy a dejar ese identificador. Voy a agregar, ay, creo que lo 4D.
Listo, ese identificador. Voy a agregar también el precio. Por acá está. Voy a agregar, acá nosotros dentro del modelo le agregamos a los elementos la fecha de inicio de construcción. Voy a agregar esa fecha. También voy a agregar la fecha de finalización. Voy a agregar la variable de volumen y voy a agregar la variable de área. Listo. Es muy importante que después de que ustedes seleccionen todas las variables que quieren, eliminen este filtro, porque si ustedes continúan con este filtro activo, el reporte se les va a generar únicamente con esta última variable que escogieron. Entonces acá borramos el filtro, vemos que tenemos las 7000 filas que fueron de las diferentes variables que seleccionamos. Por ahí pues si bajan, empiezan a ver las cajitas que estén en azul. Y ya si le damos seleccionar a esas variables que queremos. Acá, en teoría, deben haber, en el futuro habrán pues más plantillas, pero por el momento tenemos una única plantilla que es en donde se va a generar el reporte de Power BI. Entonces acá, como pueden ver, ya se empezó a generar el reporte y ya Roger entonces lo que está haciendo es jalando la información de este modelo, de las variables específicamente que nosotros le pedimos y las va a pasar a Power BI. Listo, acá ya se terminó de generar el reporte y automáticamente se descargó ese reporte a mi computador. Entonces, si yo lo abro, vamos a ver que él me va a pedir cargar la información. Entonces, como pueden ver acá, lo primero que me pide Power BI es que si le permito cargar la información desde esta fuente. ¿Y esa fuente cuál es? Entonces, cuando nosotros generamos un reporte con Roger, se les va a guardar dentro de sus slots. Entonces, si nosotros nos vamos acá a los slots, acá tenemos un listado de todos esos reportes que tenemos activos en el momento. En nuestra cuenta tenemos 13 reportes, pero en las cuentas que se compren la suscripción, se deben ir comprando de a un slot. Entonces, acá podemos ver, acá tenemos la fecha en que generamos el reporte. Entonces, es la fecha de hoy con la hora de hoy. Tenemos también el nombre del archivo, pues para verificar que ese sea el reporte que queremos. Y lo que hace entonces Roger es la información del modelo, llevarla a un Google Sheets para que el usuario pueda manipular ahí y visualizar la información y ya así después la pasa a Power BI. Es una manera más clara para poder que el usuario pueda verificar que la información que él quiera se esté pasando a Power BI. Entonces acá le vamos a dar clic en este link y nos va a llevar inmediatamente al Google Sheets que va a ser único y exclusivo de ese modelo que nosotros acabamos de cargar en Roger y al cual le cargamos el reporte. Entonces, en esta primera hoja lo que tenemos son esas variables que nosotros dijimos que nos interesaban. Entonces, tenemos volumen, área, ese identificador, precio y las fechas. Entonces, aunque yo a Roger le haya pedido todas estas, puede que yo en el reporte de Power BI, aún no las necesite todas. Entonces, lo que yo hago en esta primera hoja es seleccionar qué variables sí necesito. Entonces, yo le voy a decir que necesito el 40 Task ID, le voy a pedir también la fecha de inicio, la fecha de fin. Si yo únicamente quisiera esta información en el Power BI, pues yo podría continuar así. ¿Qué es lo que hace este Google Sheets que ya está programado? Inmediatamente va a cargar, bueno, acá les muestro, en la columna, en la hoja de propiedades, esta es la única hoja que ustedes no deben tocar. Esto no se manipula, esto ya está programado para que Roger lo vaya actualizando según la información que se le pide. Entonces, lo que hace Roger es que, como pueden ver, para cada elemento del modelo, él va a importar esa información que le pedimos. Va a importar el 40 Task ID, Start Date, End Date, Price. También debe importar la de volumen y área, sino que además que este elemento no tiene esa información. Más abajo deben haber, por ejemplo, vean, este elemento sí tiene, perdón, sí tiene la información de volumen, bueno, y así sucesivamente. Entonces acá lo que Power BI necesita es una tabla, columnas,
que me diga para cada elemento el valor de esas variables. Entonces, esta tabla de pivot ya está formulada para que haga eso. Entonces, con las variables que nosotros le pedimos acá, que queremos ver en Power BI, Pivot lo que va a hacer es irse a esa hoja de propiedades y buscar el valor de cada variable para cada elemento del modelo. Entonces acá yo voy a terminar de seleccionar todas las variables para tenerlas todas en Power BI. Listo. Entonces, si yo me voy a Pivot, aquí inmediatamente esto se actualiza y vean que estos primeros elementos pues no tienen esa información, pero a medida que uno va bajando, pues ahí se va llenando la tabla automáticamente. Algo importante dentro acá del manejo de la manipulación de datos es que ustedes no necesariamente tienen que tener toda esta información dentro de los modelos de Revit, ya que es más difícil de meter fechas o meter precios dentro de Revit o de sus modelos. Ustedes podrían simplemente tener dentro del modelo, si es muy importante, un identificador y luego manualmente o con fórmulas agregar información o agregar propiedades dentro de este Google Sheets. ¿Cómo se hace esto? Acá en esta hoja de Custom Properties, nosotros debemos decirle al Google Sheets cuál es ese identificador que nosotros nos vamos a basar para agregar las nuevas propiedades. En nuestro caso, va a ser este 4D Task ID. Es muy importante que copien, copiémoslo de acá, copien y peguen el nombre, porque bueno, tiene que, tiene que coincidir exactamente para que esta hoja pase la información que le vayamos a meter a la tabla de pivot. Pivot es la tabla que se va a pasar a Power BI. Entonces, lo que esté dentro de esta tabla es lo que se va a poder ver en el reporte. Si algo no está acá, no lo vamos a ver. Entonces, en Custom Properties, yo acá le voy a decir que quiero este for the Task ID y vean que acá, entonces me está mostrando todos los identificadores que tenemos dentro de ese modelo. Y yo le quiero agregar, por ejemplo, aquí una propiedad en donde diga el status. Y acá entonces le voy a decir que está atrasado. Bueno, vamos para que lo puedan ver. Acá en Pivot, el primer for the Task ID que aparece es 153 y luego tenemos 11. Entonces acá en 11, por ejemplo, le voy a poner que está atrasado. De pronto queremos una segunda propiedad en donde tengamos el porcentaje avance. Y le vamos a poner acá que lleva no sé, 20%. Listo, entonces acá en Pivot, como podemos ver en la parte donde dice que son las propiedades pues agregadas por el usuario, tenemos entonces para los elementos que tienen ese identificador, esas dos propiedades nuevas que le agregamos, el estatus y el porcentaje de avance. Entonces, digamos que ya tenemos toda la información que nosotros queremos. Entonces, ahora sí podemos pasar al Power BI y le vamos a dar cargar. Entonces, ahí se cargó la información. Algunas veces sale aquí como si hubiera algún error. Simplemente le damos fix this y ya de una carga el visualizador del proyecto. Listo. Entonces, como podemos ver, nosotros acá a la derecha tenemos como la tabla, voy a cerrar esto, la tabla con los datos que nosotros tenemos, o más bien los nombres de las columnas de esa tabla. Entonces, por ejemplo, vemos que tenemos acá el estatus, porcentaje de avance, que fueron las propiedades que agregamos manualmente desde Google Sheets, y también tenemos esas otras propiedades que Rotzer jaló desde el modelo de Revit y logró pues procesar a Google Sheets y luego pasarlo acá a Power BI. Digamos que yo ya tengo acá esta información. Bueno, también la podemos visualizar acá en el formato de tabla. Le damos a pivot y aquí está esa, pues la misma tabla con las columnas y empezamos a bajar y bueno, ahí van saliendo todos los datos. Si, por ejemplo, a mí se me olvidó agregar algo y yo lo quiero agregar una nueva propiedad, es muy fácil. Simplemente me devuelvo al Google Sheets. Digamos que lo vamos a agregar desde acá de Custom Properties. Le voy a poner, no sé, por ejemplo, que estamos hablando de bloques. Entonces voy a decir, ponemos estos.
Voy a decir que los elementos que están con este identificador están en el bloque A, por ejemplo. Entonces vemos que acá en pivot, esperen, debo correr esta fórmula. Acá en pivot se me actualiza esa información, ya me dice que entonces todos esos elementos que tienen el mismo property task ID están en el bloque A. ¿Y qué hago acá en Google Sheets? Simplemente, perdón, en Power BI. Simplemente le doy refrescar y él vuelve a jalar la información desde Google Sheets, ya actualizando con la información nueva que le hayamos ingresado a las tablas. Entonces vean que acá en esa tabla de pivot se me agregó una nueva columna que se llama bloque y tendría esa nueva propiedad para agregar al modelo. Listo, entonces acá vemos cómo agregar información al Power BI después de haber cargado una vez la información desde Google Sheets. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí se me olvidó agregar una propiedad que yo agregué en el modelo? Simplemente se me olvidó decirle a Roger que yo quería esa propiedad. Entonces, existe la posibilidad de actualizar el reporte. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, volvemos acá a Roger, como podemos ver, tenemos el modelo pues que estamos viendo y le damos otra vez a la opción de generar reporte, aceptar y continuar, y acá volvemos a escoger las variables que queremos. Entonces, por ejemplo, esa propiedad de bloque, yo ya la tenía agregada dentro del Revit, sino que ahorita que yo seleccioné las variables, como pueden recordar, esa propiedad no la seleccioné. Entonces, ahora voy a agregar las mismas propiedades que tenía anteriormente y le voy a agregar esa nueva propiedad. Entonces, recordemos, teníamos las propiedades de FortiTask ID, teníamos la fecha de inicio, teníamos también la fecha de fin, teníamos el precio, que está precio, teníamos el volumen y teníamos el área. ¿Y qué estoy queriendo hacer yo en este momento? Agregar esa propiedad de bloque. Entonces acá, como pueden ver, es una propiedad que viene a partir del modelo, en este caso del modelo federado. Entonces voy a agregarla. Y recuerden que debemos quitar ese filtro para poder darle continuar. Entonces acá le damos a seleccionar, volvemos a escoger la misma plantilla y vean que acá ya me dice actualizando reporte, no me dice generando reporte, que fue lo primero que me salió. Entonces ahí lo que hace Roger es el reporte que ya tenemos, lo va a actualizar, o sea, lo va a actualizar con la nueva información que yo le pedí que cogiera a partir del modelo, el NWD, el modelo federado que estamos manejando en este momento. Listo, entonces acá se me actualizó o bueno, se me descargó el reporte actualizado con la información nueva que yo le pedí. Ya lo vamos a abrir. Listo, entonces, nuevamente yo le voy a dar cargar, pero antes de eso, yo voy a ir a mi Google Sheets y para que no nos confundamos, voy a eliminar esa propiedad de bloque, ya que la tenemos a partir del modelo. Entonces, acá voy a poner otra vez custom property 3 para saber que ahí podría todavía añadir otra propiedad. Si ustedes quieren añadir más propiedades, simplemente agregan más columnas y acá deben también como alargar la fórmula y agregar pues más las otras columnas. Entonces ahora sí le voy a dar cargar información. Aquí ya se me actualizó entonces la información. Entonces acá me vuelve a salir el visualizador y si venimos acá a la tabla de pivot, cerramos esto por el momento. Entonces acá todavía no me sale esa propiedad. ¿Por qué? Porque yo no le he dado la orden desde Google Sheets que yo la quiero ver en Power BI. Entonces si recuerdan, desde acá en seleccionar propiedades, vean que aquí ya sí me aparece disponible para visualizar, pero yo no la he agregado a mi lista. Entonces la voy a agregar y ahora sí vuelvo al Power BI y le doy refrescar para que vuelva a cargar la información directamente desde Google Sheets. Y acá sí podemos ver que se agregó entonces esa nueva columna en nuestra tabla de pivot con la propiedad de bloque.
Listo. Entonces ya vimos cómo se manipulan los datos. Ahora vamos a continuar con la organización de la información para poder generar entonces esa herramienta del zoom, del drill through. Entonces, si recuerdan este ejemplo que les mostré al principio, nosotros tenemos el proyecto completo y acá en una tablita tenemos los componentes de ese proyecto. Lo que nosotros necesitamos para poder generar ese zoom que le llamamos nosotros es el identificador del reporte de ese modelo pequeño. Entonces, por eso es la importancia de que al principio ustedes compongan el modelo grande por los modelos más pequeños para que esta herramienta pueda funcionar. Por ejemplo, en este caso, vean que acá tenemos el ID, lo que le llamamos nosotros el Report ID del modelo de biblioteca. También tenemos el ID de laboratorios y bueno, y el de primario. Y con base en esto es que nosotros le damos el clic derecho y le hacemos el zoom. ¿Ese ID dónde sale? Entonces, cada vez que Rotzer crea un reporte, él le va a asignar a ese reporte un identificador. Entonces, para que recuerden cómo ver la información de los reportes, estamos acá en el dashboard donde vemos el modelo, le vamos a dar a Manager Slots, que ahí podemos ver todos los reportes activos que nosotros tenemos en el momento. Entonces, nos vamos al reporte que nosotros estamos manejando, que es este de Zipaquirá Federado, y podemos ver que este reporte tiene este identificador especializado. Entonces, lo que debemos hacer es generar los reportes de los modelos más pequeños para poder incluirlos en el reporte del modelo completo y poder hacer los zooms. Entonces, vamos a ir al dashboard y ahora vamos a generar los nuevos reportes. Entonces, le vamos a dar acá a seleccionar el archivo para visualizar. Vamos a nuestra carpeta y entonces ahora sí, vamos a escoger en primer lugar el NWC del bloque individual. Le damos seleccionar, aceptar y continuar y aquí esperamos a que haga la traducción. Listo, entonces acá ya hizo la traducción, acá tenemos entonces el bloque individual y le vamos a dar el comando de generar reporte. De este bloque voy a llamar las mismas propiedades. Listo, entonces recuerden borrar el filtro y dar seleccionar. Entonces acá generamos este reporte con este modelo. Listo, entonces acá se me descargó el reporte de este modelo, pero yo este reporte ni siquiera lo voy a abrir. En este momento no lo necesitamos. Pues lo que sí necesitamos es el reporte del modelo completo y lo que les mencionaba del identificador. Entonces acá si le damos refrescar, nos va a salir el identificador de ese nuevo modelo, que es el modelo, uno de los componentes del modelo grande. El bloque individual, acá tenemos ese identificador. Esto es lo que necesitamos. Pero antes de emplearlo, vamos de una vez a generar el reporte de el segundo componente de este gran modelo, que es el bloque doble. Entonces, por acá tenemos el bloque doble. Seleccionamos, vamos a aceptar y continuar y esperamos a que se haga la traducción de este modelo. Listo, entonces acá ya se me hizo la traducción. Ahora voy a generar el reporte de este nuevo modelo con las mismas variables. Listo. Seleccioné las propiedades y ya entonces le voy a dar el comando de generar reporte. Listo, entonces acá se me generó ese nuevo reporte. Entonces, como les digo, por el momento no lo necesitamos, simplemente vamos a verificar que en nuestros slots se haya generado el reporte de ese modelo, el bloque doble, con su respectivo identificador. Entonces, lo que nosotros necesitamos es agregar en el Google Sheets de nuestro modelo grande, que es este que estamos manipulando acá, esa propiedad en donde le indiquemos que para hacer zoom, el identificador del modelo en donde va a hacer zoom van a ser este y este. Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva hoja. A esto le podemos poner el nombre, por ejemplo, de link. Y en esta hoja vamos a crear una tabla.
Entonces en esta tabla nosotros le vamos a mostrar como al modelo grande cuál es esa ruta para llegar a los modelos pequeños para hacer zoom. Entonces vamos a tener por acá el bloque y vamos a tener ese identificador que lo vamos a llamar el Requested Report ID. Es decir, el identificador que nosotros estamos pidiendo para poder hacer el zoom. Entonces acá es muy importante que distingamos los nombres de los bloques de la misma manera o bueno, pues textualmente igual a como nosotros tenemos la propiedad. Entonces, acá si nos devolvemos a nuestra tabla de pivot, recuerden que nosotros tenemos esa propiedad en donde decimos qué bloque es, tenemos el bloque individual y más abajo tenemos el bloque doble, en donde nos indica pues qué elementos hacen parte de cuál bloque. Entonces, para asegurarnos que quede igual, copiamos este nombre, acá lo vamos a pegar, y copiamos este otro nombre, el bloque doble. ¿Y cuál es el identificador de cada uno de estos modelos? Pues lo tenemos en nuestros slots. Entonces acá tenemos el bloque individual, tiene este identificador, entonces lo vamos a pegar, y el bloque doble tiene este identificador. Listo, entonces, lo que yo necesito es que esta información me salga dentro de la tabla de pivot. ¿Para qué? Para que a mí me indique todos estos elementos hacen parte de cuál de, de estos bloques. Entonces, por el momento, esta propiedad que fue inventada yo la voy a borrar y más bien le voy a poner este mismo nombre. Entonces acá le voy a poner este nombre y borremos la información que estaba acá. Si ustedes tienen pues propiedades que sí necesitan utilizar, pueden simplemente agregar una nueva columna y, y agregar esta propiedad de Requested Report ID. Entonces acá lo que vamos a hacer es utilizar la función de buscar vertical, que en inglés se llama VLOOKUP, para que a mí me diga por ejemplo, este elemento que tiene el FortiTask ID 153, que es el elemento 15 del modelo grande, a mí me diga cuál es el identificador del reporte según el bloque donde se encuentra ubicado. Entonces, yo le voy a decir acá, buscar vertical y que me busque esta propiedad, por eso era muy importante que quedara textualmente igual, que me busque esta propiedad dentro de esta tabla, la tabla la voy a fijar, y que me entregue el valor que a mí me interesa saber es el identificador de ese bloque. Entonces, que me entregue el valor que está en la segunda columna de esa tabla y yo le estoy pidiendo que sea una coincidencia exacta, es decir, que el valor que está buscando en esta celda F3, que es el bloque individual, acá nos lo muestra, sea coincidencia exacta en esta tabla para que me diga cuál es el identificador de ese bloque. Entonces le damos Enter. Acá un ejemplo. Entonces para este podemos verificar que el identificador del bloque individual termina en 641. Si nos vamos acá a links, es 641. Entonces está funcionando bien la fórmula. Acá yo lo que voy a agregar, ustedes pueden simplemente arrastrar esa fórmula para abajo, pero yo le voy a agregar es una fórmula de Google Sheets en donde se hace eso automáticamente. Entonces le voy a dar Array Formula, le voy a decir que coja toda la columna F, busque dentro de esa misma tabla, dándonos el valor de la columna 2 con una coincidencia exacta. Listo, entonces podemos ver que si bajamos, aquí todo lo que es bloque individual, vean que tiene el mismo report ID que termina en 641.
Y si bajamos más a ver el bloque doble, podemos verificar que es entonces el nuevo report ID que termina en 481. Verificamos 481. Entonces ahí quedó bien eso. Listo, entonces cuando ya tengo esta información, ya podemos pasar a Power BI para empezar a generar esa herramienta del Zoom. Entonces lo primero que debemos hacer es crear una nueva hoja. Voy a borrar esta por el momento, que no la estamos utilizando. Y esta nueva hoja es donde el Power BI va a hacer el zoom. Entonces yo le voy a poner como nombre a esa hoja zoom. Entonces lo primero que yo debo hacer es indicarle a Power BI que esa hoja va a cumplir las funciones de lo que Power BI hace con el drill through. Es decir, cuando yo le dé el comando de drill through a Power BI, le voy a decir que lo haga en esta hoja que se llama zoom. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo voy por acá al formato, le voy a la información de la página y acá en el tipo de página le voy a poner que es de tipo drill through. Esa es la herramienta que estamos utilizando. Una vez ya le dijimos qué tipo de página va a hacer, le necesitamos indicar con base a qué información esta página va a hacer el zoom. Entonces, por acá nos vamos a los datos y vamos a seleccionar ese Requested Report ID. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que con base en el Requested Report ID que nosotros le indicamos, el Power BI va a hacer en esta hoja el drill through o el zoom que nosotros necesitamos. Una vez eso ya esté listo, entonces nos vamos a volver acá a nuestra página principal. Acá yo le voy a cambiar este nombre y le voy a decir que es el proyecto completo, le voy a poner por aquí completo. Y voy a hacer la tablita que tenemos en este modelo, donde tenemos la información de los pequeños modelos que conforman el proyecto grande y donde tenemos ese report ID que necesitamos para poder hacer el zoom. Entonces por acá voy a cerrar esto y voy a agregar una tabla, vámonos por acá, y yo le voy a decir que me ponga el bloque y el Requested Report ID para cada uno de esos bloques. Entonces, con esto, yo ya vean que puedo hacer drill through y él ya sabe que ese drill through me lo va a hacer en la hoja que se llama zoom, porque yo ya leí ese comando. Y esta hoja a la que me va a llevar está vacía. Entonces, yo acá lo que debo hacer es poner el visualizador del modelo. Para simplicidad, puedo venir acá a la hoja donde está completo y le doy copiar y control V para pegar. Entonces acá vean que como esta página ya está configurada y Power BI sabe que es un drill through, me va a pedir ahora tres argumentos, o bueno, tres tipos de información. El DBID, un report ID del modelo que se quiere mostrar y el main report ID, es decir, el report ID del modelo completo de donde sale este report ID. Entonces, por el momento nosotros tenemos únicamente la tabla pivot que tiene la información del modelo completo, ¿cierto? Entonces vamos a meter esa información por el momento. Entonces sabemos que acá este report ID es el que le corresponde al modelo grande. Entonces este no debería ir acá, sino que el report ID debería ser voy a ampliar esto, el requested, que es el report ID del modelo más pequeño o de los modelos más pequeños. Y acá el main report ID sí sería el identificador del modelo completo. Entonces, esto me ayuda a que, si pueden ver acá, vean que antes se veía todo el modelo. Ahora, esta partecita del modelo, que es el bloque individual, se puso transparente. ¿Por qué? Porque yo le di el comando de que el report ID del modelo que yo quiero mostrar era el del bloque doble. Entonces, si nosotros venimos otra vez al completo y ahora le doy el drill through al modelo del bloque individual, esto lo que va a hacer es mostrarme ese modelo actualizado. Entonces, vean que acá me está mostrando únicamente el bloque individual. Sin embargo, para que
yo aquí en esta hoja pueda poner la información de este bloque, me falta agregar una tabla que a mí me importe la información de este modelo. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a Transform Data y vamos a crear esa segunda tabla de pivot. Acá en Transform Data lo que podemos ver es la información que está jalando Power BI en este momento. Entonces, esta URL Properties muestra desde dónde Power BI está sacando la información que está metiendo en nuestra tabla actual de pivot. Y como podemos ver, este es el mismo link que si recuerdan cuando abrimos Power BI, le dimos cargar información y era este mismo link en donde acá está el Report ID del modelo completo. Y acá podemos ver que en nuestra tabla pivot, la fuente de donde se jala la información es precisamente esa URL. Acá tenemos el Report ID del proyecto que está completo y aquí tenemos el link al Google Sheets. Entonces lo que debemos hacer para crear la segunda tabla que nos vaya a jalar la información del modelo en donde queremos hacer zoom es lo siguiente. Primero le vamos a dar clic derecho sobre la URL Properties y le vamos a decir duplicar. Dentro de esta dentro de este enlace, lo que nosotros queremos decirle a Power BI es que la fuente de desde donde se va a sacar la información para el modelo donde se hace zoom se va a estar refrescando a medida que yo le dé el comando de que haga el zoom. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a borrar este pedacito de este link, le vamos a poner un guión y le vamos a poner from. Entonces, con este refresh from, le estamos dando ese comando, que cuando en este report ID, que es del modelo completo, nosotros refresquemos o le demos el comando de drill through, se va a refrescar la fuente de donde se va a sacar la información. Yo acá entonces voy a cambiar este nombre y le voy a poner que es URL Properties 2. Y luego lo que va a hacer es duplicar la tabla pivot para decirle que en esta segunda tabla pivot se obtenga la información de esa URL que se va a estar refrescando. Entonces, dentro de pivot yo debo hacer dos cosas. La primera es eliminar acá en este, si ven, aquí sale una X al lado izquierdo. Le vamos a dar acá esta X, que este es un paso que no necesitamos en esta tabla. Y lo segundo que debo hacer es venir acá a la fuente donde se está sacando la información para esta segunda tabla y actualizar esa URL desde donde yo quiero que cargue la información. Entonces acá yo simplemente borré como las últimas letras, las volví a escribir para que Power BI me muestre cuáles son mis opciones. Y acá yo voy a escoger URL Properties 2. Y para darle a aceptar, le doy acá en este chulito que tenemos a la izquierda. Listo, entonces aquí ya me cargó la información y esa pivot 2 me quedó creada con la URL 2 que me va a jalar la información de los modelos donde queremos hacer zoom. Entonces, para que se guarden estos cambios, le vamos a dar en cerrar y aplicar. Y aquí esperamos a que carguen esos cambios. Listo, aquí ya que me cargó la información, entonces podemos ver que acá en la parte derecha donde me sale la información disponible, tenemos, nos aparece la segunda tabla de pivot y la información disponible. Acá algo muy importante que podemos notar es que esto yo se los mencioné ahorita. Este DBID es un parámetro que se crea automáticamente, el cual enumera los elementos del modelo. Entonces, si nos vamos acá a la visualización de tablas, vamos a darle a pivot 2, nos vamos a la columna del DBID. En este momento todavía no está saliendo nada de información. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entrado al Google Sheets de los modelos pequeños y no le hemos dicho a Roger cuáles son esas variables que queremos ver en Power BI. Entonces vamos a hacer eso primero. Nos vamos a meter, entonces si recuerdan, nos vamos acá a Subscription Manager Slots, buscamos los reportes que queremos ver y aquí está Zipaquirá, bloque individual y bloque doble. Nos vamos a meter al Google Sheets, en primer lugar al de bloque individual y acá vamos a escoger cuáles son las variables que queremos que Roger le pase a Power BI.
Yo acá voy a escoger entonces el 4D Task ID, voy a escoger las fechas de construcción, voy a escoger también el precio, el bloque y voy a escoger en este caso el área. No voy a escoger el volumen. Ya ahorita se van a dar cuenta porque estoy haciendo una distinción. En el bloque doble, ahora el Google Sheets, yo sí voy a coger el volumen, pero no voy a coger el área. Entonces voy a coger los mismos 4D Task ID, la fecha de inicio, fecha de fin, el precio, el bloque y en este caso entonces voy a coger el volumen. Ahorita se van a dar cuenta porque quiero que vean la diferencia. Entonces acá yo ya le dije a Roger cuáles son las variables que quiero ver en Power BI. Entonces yo me voy a Power BI, le voy a dar a inicio y le voy a dar refrescar información. Listo, si se dan cuenta, no me aparece ningún error porque ya sí me aparece toda la información. Y acá vean que en Pivot 2 entonces me está apareciendo la información de el último modelo donde yo leí el comando de drill through, que si se acuerdan fue del bloque individual y por eso acá me sale for the task ID, bloque, todo eso y me sale la columna de área, pero no me sale la columna de volumen, porque esa yo la pedí, pero fue para el bloque doble. Entonces, antes de pasar a la hoja de Zoom, quiero que resolvamos esto. Es muy importante que algunas veces Power BI cuando tiene información numérica, inmediatamente va a asumir que esa información la va a sumar. Sin embargo, yo no quiero que este DBID lo sume. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo ir acá a la configuración de esta columna y vean que acá nos dice que la está sumando. Le vamos a poner que no lo sume. ¿Por qué? Porque esto es un parámetro para cada elemento. Listo. Ahora sí. Entonces volvamos al modelo y yo me voy a ir acá a la página del Zoom. Lo que debo hacer ya que tengo disponible la tabla 2 o el pivot 2 con la información del nuevo modelo es actualizar la fuente de donde este visualizador toma la información. Entonces, como lo habíamos dicho, el DBID tiene que ser del modelo que estamos visualizando. Entonces, en este caso lo vamos a tomar es del pivot 2. Ahora, necesitamos un Report ID y un Main Report ID. Si se dan cuenta, en esta tabla no tenemos todavía esa información. Eso lo habíamos tenido en la tabla anterior. Entonces, acá lo que podemos hacer rápidamente es crear nuevos campos en esta segunda tabla que me indiquen a mí cuál es el identificador del reporte actual que quiero ver y cuál es el identificador del cual sale este reporte. Entonces, para eso nos vamos a ir a la tabla y vamos a agregar un nuevo parámetro, New Measure se llama. Entonces, acá vamos a ingresar las siguientes fórmulas. Entonces, le vamos a decir que vamos a crear una medida que se va a llamar el main report ID, en donde vamos a indicar desde dónde se está sacando la información de ese modelo pequeño donde estamos haciendo el zoom. Y esto lo hacemos con una fórmula que se llama Selected Value, que lo que va a hacer es simplemente coger de otra parte del reporte un dato que ya existe. En este caso, nosotros en la tabla pivot ya tenemos una columna o una información que nos dice cuál es el report ID del reporte completo de donde se está sacando el reporte más pequeño. Entonces acá le damos esa opción, lo cerramos y le damos Enter. Y ahí se crea. Y vamos a crear otra, otra medida en la cual nosotros vamos a indicar cuál es el report ID de ese modelo pequeño del cual nosotros queremos ver el visualizador. Este lo vamos a llamar el requested report ID y la voy a agregar acá que es para el drill through, simplemente para hacer la diferenciación. Y nosotros vamos a usar la misma fórmula, el selected value, porque si recuerdan también en la tabla pivot, ay, en la tabla pivot también tenemos, bueno, acá no me dejo abrirla, pero acá nos va a salir qué información tenemos en pivot. También tenemos esa información, sabemos
cuál es el ID del reporte que nosotros estamos llamando para hacer el zoom. Entonces cogemos esa opción y le damos Enter. Entonces ya acá dentro de Pivot 2 nos quedaron esos dos datos que necesitamos para nuestro visualizador. Entonces volvemos acá a la página de Zoom y ya sacamos toda la información de Pivot 2. Eso es lo importante de esta segunda hoja donde se hace el zoom, que toda la información provenga de Pivot 2. Entonces dejamos de escoger estos dos datos. De BID ya lo habíamos escogido de Pivot 2. Acá en Report ID le metemos el ID, ese reporte que estamos pidiendo, que es el del pequeño, y en Main Report ID le metemos el Main Report ID. Entonces, listo. Ya con eso, este visualizador nos va a seguir funcionando de manera correcta, jalando la información del reporte del modelo pequeño que queremos ver. Y nosotros acá a la izquierda podemos agregar una tabla donde nos muestra esa información. Nos puede mostrar entonces el ID del reporte grande, el ID del reporte más pequeño que nosotros estamos jalando y podemos ver, bueno, acá voy a dejar solamente esa tabla y voy a agregar otra tabla con otros datos. Le podemos agregar no, agreguémosle el 4D Task ID, agreguémosle la fecha de inicio, fecha de fin y en este caso, qué otra variable tengo disponible? Tengo disponible el área. Entonces, yo acá estoy viendo el bloque individual donde yo sé que tengo disponible esta variable de área porque yo la pedí desde mi Google Sheets, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me devuelvo acá al modelo completo y en vez de querer ver el bloque individual, quiero ver el bloque doble? Entonces le voy a dar clic derecho, Drill Through, Zoom, y acá entonces me está mostrando el bloque doble. Vean algo, yo acá en esta tabla todavía no tengo esa variable que sé que yo le pedí al bloque doble de volumen. Todavía me sigue apareciendo área. Entonces es importante que una vez estén en la página de Zoom, le den refrescar al reporte para que él le pida a Rodser la información correspondiente a ese Zoom que estamos haciendo. Listo, entonces acá inmediatamente nos dice que hay un error. ¿Y este error por qué proviene? Porque si recuerdan, en esta tabla nosotros le metimos la variable de área, pero este reporte del bloque doble no tiene esa variable. Entonces, de una Power BI nos indica eso. Si le damos Fix This, nos va a sacar la misma información que teníamos antes, sin esa columna que en este reporte ya no existe. Y si vamos acá en la derecha, ya sí nos aparece la información que nosotros llamamos de este reporte de bloque doble. Entonces, si queremos agregar volumen, se lo agregamos. Entonces, para que sepan que si ustedes tienen información diferente o variables con nombres diferentes entre modelos más pequeños, cuando ustedes creen esta página de Zoom, puede que les salgan errores, pero es simplemente porque tienen columnas con nombres diferentes. Entonces, como recomendación, si ustedes van a tener la misma variable entre modelos, entre los modelos pequeños que van a componer el modelo grande, llámenla de la misma manera para que haya una consistencia en esos nombres y el reporte pueda funcionar igual. Si son variables diferentes, pues no hay problema, simplemente se van agregando esas nuevas columnas a los visuales que tenemos acá. Y listo, de esta manera queda funcionando entonces esa herramienta del Drill to.